Antes de que comencemos con el video, echen un vistazo a estas camisetas. Para los caballeros está Papa Squatch, para las damas está Mama Squatch y para los niños está Sasquatch en entrenamiento. Por tiempo limitado, estas camisetas estarán disponibles solo en mysteriesofcanada.com por $29 canadienses o aproximadamente $21 estadounidenses. Para ver más de cerca esta ropa rara y esquiva y apoyar este canal en el proceso, por favor revisa el enlace en la descripción. En diciembre de 1904, una extraña serie de artículos apareció en periódicos de todo Canadá, describiendo otro avistamiento de un hombre salvaje en la isla de Vancouver, Columbia Británica. Solo 4 meses antes, en agosto de ese año, un maderero llamado Mike King había informado sobre su encuentro con una criatura que describió como mitad hombre, mitad simio, en las montañas de lo que ahora es el Parque Provincial Strathcona, al oeste de las cabeceras del río Campbell. El avistamiento de diciembre tuvo lugar cerca de Horn Lake, un cuerpo de agua aproximadamente a 70 u 80 kilómetros al sureste del encuentro de King y a solo 7 kilómetros al noreste de Port Alberni. La pieza más famosa sobre el avistamiento de diciembre de 1904, que ha sido reimpresa en varios libros clásicos sobre Sasquatch, apareció en la edición del 13 de diciembre del periódico The Province de Vancouver, BC, bajo el titular Un Mowgli en los bosques de la isla, hombre salvaje descubierto por un grupo de caza cerca del lago Horn. Cubierto de cabello enmarañado. Fue criado por animales. ¿Acaso los bosques en las cercanías del lago Horn, en la isla de Vancouver, comenzaba el artículo, albergan a un hombre salvaje cuya historia rivalizará incluso con la del famoso cuento de Mowgli, de Rudyard Kipling, o del joven que fue criado por la madre loba? Esa es una pregunta asombrosa que un grupo de cazadores experimentados ha salido a resolver. El punto objetivo de la búsqueda del grupo es a lo largo de las orillas del lago Horn y esperan capturar a un hombre salvaje, cuya aparición frecuente allí últimamente ha revivido la historia de lo más extraño en los anales de la vida en el bosque. Durante años pasados, ha habido rumores vagos sobre la existencia de un hombre salvaje, avistado fugazmente en las cercanías de Horn Lake y el río Englishmans por varios hombres mientras cazaban. Estos rumores siempre han sido desacreditados a pesar del hecho de que la aparición de la criatura salvaje ha sido reportada con frecuencia en años recientes. La verdad en la mayoría de los casos dependía de 1 o 2 testigos. Los rumores generalmente no se tomaban en serio. El artículo continuaba diciendo cómo estos informes vagos fueron verificados el 10 de diciembre de 1904. Cuando 4 hombres de los sedimentos costeros cercanos a Qualicum, ahora Qualicum Beach, fueron de caza cerca del lago Horn. Artículos posteriores identificaron a estos 4 cazadores como A.B. Crump, James Kincaid, T. Hutchins y W. Buss. Según el artículo en The Province, mientras caminaban por las orillas de Horn Lake, estos hombres se encontraron con un ser en forma de hombre, que, aunque evidentemente joven, tenía el cabello largo y enmarañado, y una barba, y estaba cubierto de pelo por todo el cuerpo. La criatura fue sorprendida cerca de la orilla del lago, y al ver a los 4 hombres, huyó con la rapidez de un ciervo, y pronto se perdió de vista entre la densa maleza. Los 4 miembros del grupo vieron claramente al hombre salvaje, y como todos son individuos confiables, su testimonio se acepta sin ninguna duda. Varios artículos contemporáneos especularon que el hombre salvaje era o bien un cierto hombre que había desaparecido en 1892, a la edad de 20 años, mientras cazaba cerca del lago Horn, o un niño joven de Qualicum, que había desaparecido inexplicablemente 9 años antes. Aunque se instituyó una búsqueda vigorosa en ese momento, declaró el artículo en The Province, en referencia al sujeto de la primera teoría, nunca se encontró rastro del joven. Muchos veteranos, y casi todos los que han oído la extraña historia del cuarteto de cazadores, ahora creen que el hombre salvaje, cuya existencia ahora está positivamente establecida, es el mismo joven que se perdió en el bosque hace más de una década. Se señala por médicos y otros que si el joven sufrió un accidente y se lastimó la cabeza, podría perder la razón, y al desaparecer también la memoria, podría volverse salvaje y vivir como los animales, que en ese caso serían sus únicos compañeros. Aquellos que conocen bien la provincia creen que sería posible mantener la vida con las raíces y bayas comestibles que crecen en tal abundancia en los bosques de Columbia Británica. A este medio de sustento podría añadirse la posibilidad de que atrapara a algunos animales con trampas simples. El artículo concluyó con declaraciones de que tanto varios indígenas como colonos que construyeron sus cabañas en las orillas del río Englishman, las cabeceras de ese curso de agua situadas 2 valles al sureste del lago Horn, a unos 12 kilómetros o 7 millas de distancia, también afirmaron haber encontrado al hombre salvaje durante sus escapadas en el campo, y que actualmente se estaba llevando a cabo una búsqueda para capturar a la tímida criatura. La historia del hombre salvaje de Horn Lake pareció terminar en tragedia 5 meses después, cuando los periódicos informaron que la criatura había sido baleada por un nativo cerca de Union Bay, al sur de Comox, y había tropezado en el bosque para morir. Los primeros periódicos en dar a conocer el triste desarrollo fueron el Nanaimo Daily News, el Vancouver Daily Province y el Vancouver Daily World.
que imprimieron el elogio del hombre salvaje en sus ediciones del 1 de mayo de 1905. Descripciones más detalladas del incidente aparecieron en las ediciones del 2 de mayo del Toronto Star y el Montreal Star. Según la historia, llevada a los reporteros por un piloto de Bush llamado Capitán Owens, quien la escuchó del comerciante John Fraser de Fraser & Howe. Un grupo de nativos que estaba en canoa cerca de Union Bay vio lo que primero creyeron que era un oso excavando en la playa, en busca de almejas. La criatura estaba desnuda y cubierta de pelo. Uno de los nativos levantó su escopeta y disparó a la criatura, que saltó. Emitió un aullido terrible y corrió sobre dos patas hacia el bosque. Horrorizados por lo que habían hecho, los nativos regresaron al asentamiento de Union Bay y relataron la historia a sus amigos y familiares, todos los cuales creían firmemente en la existencia del hombre salvaje de la isla de Vancouver. Un grupo de búsqueda regresó a la playa para encontrar a la criatura, pero su cuerpo nunca fue recuperado. El piloto, Owens, quien llevó la historia a la prensa, propuso su propia teoría sobre la identidad de la criatura, quizás proporcionando un trasfondo para el vago relato mencionado frecuentemente en otros artículos sobre un joven de Qualicum que había desaparecido en el bosque 12 años antes. Owens propuso que la criatura peluda podría ser un joven que lo había acompañado a esa parte de la costa hace 10 o 12 años, cuando era el capitán de un vapor llamado el Jan. Este compañero había desembarcado en Qualicum para quedarse con un hombre llamado Bass durante las vacaciones. En algún momento durante su visita, se adentró en el bosque y nunca más se le vio. Owens, declaró un artículo en el Vancouver Daily World, piensa que posiblemente perdió el rumbo y, finalmente, la razón, y se degradó en una criatura medio salvaje, y fue el hombre que fue recientemente disparado. Un último artículo esperanzador publicado en la edición del 5 de mayo del Vancouver Daily World declaró que algunos residentes de Qualicum creen que el hombre salvaje podría estar aún vivo y están en proceso de organizar otro grupo de búsqueda para encontrarlo. El destino de esta expedición embrionaria es un misterio. Afortunadamente, la historia del hombre salvaje de la isla de Vancouver no terminó con el tiroteo de la criatura en Union Bay. El 18 de junio de 1905, aproximadamente un mes y medio después de su aparente fallecimiento, la figura esquiva fue avistada nuevamente por nada menos que James Kincaid, uno de los 4 cazadores que había visto por primera vez a la criatura en el lago Horn medio año antes. El segundo avistamiento de Kincaid tuvo lugar cerca de la desembocadura del río Little Qualicum, a unas 2 millas costa arriba desde Qualicum Beach, mientras él iba en bicicleta cerca de la escuela local. Describió el encuentro en una carta dirigida al agente del gobierno Marshall Bidwell Bray, escribiendo: «Le escribo para informarle que vi al hombre salvaje el 18 de junio, justo junto a la escuela Little Qualicum. Estaba de visita y regresaba a casa. Pensé que era un hombre y estaba a punto de bajarme de la bici y caminar con él, y silbarle para que se apartara. Cuando estaba a unas 10 yardas de él, giró la cabeza, y cuando me vio venir, dio un salto al matorral y huyó. Pasé junto a él. Estaba a unos 3 metros de él. Es un hombre de aproximadamente 1,80 m de altura y muy robusto. Era lo mismo que vi en el lago Horn el otoño pasado cuando estaba cazando allí. ¿Sería aconsejable dispararle si se le ve de nuevo? Hágamelo saber por correo de vuelta. Atentamente, Sargento James Kincaid». Marshall Bray le escribió de vuelta a Kincaid informándole que era ilegal disparar a Mowglis dentro de la provincia de Columbia Británica en cualquier momento. En medio de estos desarrollos intrigantes, se propusieron varias teorías sobre la identidad de lo que los periódicos apodaron el Mowgli de la isla de Vancouver. Mowgli, siendo el niño salvaje de India Oriental que aparece en la antología de ficción de 1894 del autor inglés Rudyard Kipling, El libro de la selva. Una nueva hipótesis apareció en un artículo de la edición del 3 de junio de 1905 del Victoria Daily Times. La pieza fue escrita por un columnista misterioso que se acreditó a sí mismo como C. Mackay S., quien escribió varios artículos para la publicación entre 1905 y 1907 sobre la historia de la costa oeste canadiense. El escritor afirmó que durante su propia excursión de búsqueda de madera, por lo que probablemente era el río Gold en el lado occidental de la isla en el verano de 1869, él y sus compañeros encontraron un grupo de nativos misteriosos que huyeron al bosque al aproximarse, cuando regresaron a la desembocadura del río, donde el pueblo de Nootka se encontraba allí, y los lugareños les informaron que los extraños habitantes del interior que habían encontrado eran los asustados restos de un clan multirracial, a quienes sus antepasados habían intentado exterminar. Estas personas eran los descendientes de colonos chinos que habían sido llevados a la isla de Vancouver en la década de 1780 por el comerciante británico John Mears, quien esperaba emplearlos en su fortín de comercio de pieles en el pueblo de Yuquot en Nootka.
En el caos de lo que se conoce hoy como la crisis de Nootka, en la que el personal naval español arrestó a los empleados de Meares por violar la soberanía española en el Pacífico Norte, los chinos fueron abandonados en el pueblo de Nootka. Resignados a construir una nueva vida en la isla de Vancouver, muchos de los chinos tomaron a mujeres Nootka como esposas. Los informantes de los colonos explicaron que los descendientes de los chinos se volvieron tan numerosos que los Nootka temían que los superaran. Para evitar esto, les hicieron la guerra, expulsándolos de la costa al interior inhóspito de la isla. Más tarde, hicieron otro asalto a su aldea en el río Gold, y desde ese momento, escribió el columnista, han sido vagabundos en las montañas, temiendo regresar a sus hogares. Aquí, continuó, podemos señalar que es muy posible que el hombre salvaje que se informó haber visto en las montañas sea, con toda probabilidad, nada más que uno de estos pobres parias de la tribu china india, a quien vio un buscador de oro, y recientemente fue disparado por un indio, y no un hombre blanco, como algunas personas han supuesto que es. Otra teoría convincente sobre la naturaleza del hombre salvaje surgió a finales de junio de 1905, cuando un residente de Victoria llamado William Hallgren declaró que la misteriosa criatura era en realidad un antiguo conocido suyo, conocido solo como Pete, que había perdido la razón y se había internado en el monte. Este hombre, afirmaba Hallgren, era un cazador de focas estadounidense que llegó a Victoria a finales de la década de 1880. Después de una temporada en alta mar, el hombre se trasladó a Port Alberni, al suroeste de Horn Lake. Mientras estaba allí, escribió un columnista que cubrió la historia de Hallgren. Su mente se trastornó y empezó a vivir con los indios. Al principio, los nativos aceptaron su compañía, no solo de buena gana, sino con placer, llegando incluso a ponerlo a cargo de uno de sus goletas de vela. Cuando Pete destrozó esta embarcación en las rocosas orillas del inlet de Alberni, sin embargo, los nativos lo expulsaron de su grupo. Hasta donde sabe el señor Hallgren, continuó el columnista, Pete vagó de una tribu a otra durante varios años, y luego desapareció, para ser oído solo en raras ocasiones. Hallgren conoció a Pete por primera vez en 1890, cuando trabajó en una goleta de sellado llamada The Mascot. Un día, la tripulación ancló cerca de la isla Willis, una pequeña isla en Barclay Sound, al suroeste de la isla de Vancouver, aproximadamente a 9 millas al este de Ucluelet. Mientras el barco estaba anclado en los alrededores, continuó el columnista, los indios informaron que un hombre blanco vivía en la isla, y el capitán decidió averiguar si podía ser de alguna ayuda. Pete fue llevado a bordo en un estado absolutamente salvaje, con solo unos pocos harapos de ropa, de apariencia tosca, y aparentemente muy feliz. Durante sus años de vida enfrentando todo tipo de dificultades, su cuerpo se había endurecido, y, a pesar de la falta de ropa, no le importaba el clima más áspero. Y lo que es más, podía comer y apreciar casi cualquier cosa que se le pusiera delante. Durante 15 días, Pete vivió con los cazadores de focas, y luego, un día, se escapó. A petición del capitán, los indígenas organizaron un grupo de búsqueda, y encontraron al hombre salvaje sentado cerca de una pequeña fogata, cerca de la playa, disfrutando de una cena de mariscos medio cocidos. Pete se negó rotundamente a regresar a Victoria, cuando le ofrecieron un pasaje en el velero, y antes de partir, el capitán dio instrucciones a los indios de llevarlo de regreso a la civilización. Desde entonces, el señor Hallgren se enteró de que la tribu se cansó de su compañía y, al remar por el canal de Alberni, lo dejó en el bosque para que se alimentara por sí mismo. Desde ese momento, no se ha sabido nada, excepto por informes ocasionales de un hombre salvaje de diferentes partes de la isla de Vancouver. Dado el hecho de que Pete tenía una constitución de hierro, podía subsistir con la comida más escasa durante días, además de obtener su sustento de la naturaleza donde otros morirían de hambre, y también estaba acostumbrado a las condiciones climáticas y otras por su larga residencia con los indígenas. El señor Hallgren está seguro de que el hombre salvaje que se ve con frecuencia no es otro que su antiguo conocido, Pete. La saga del hombre salvaje de Horn Lake dio un giro interesante en agosto de 1905, cuando un par de nuevos avistamientos consecutivos indicaron que podría haber más de un hombre salvaje rondando las selvas de la isla de Vancouver. El primer avistamiento tuvo lugar cerca de Little Qualicum, donde James Kincaid tuvo su segundo encuentro con la criatura un mes y medio antes. El testigo esta vez fue un informante anónimo, a quien un periodista describió como uno de los ciudadanos más prominentes y confiables de Nanaimo. No muy lejos del lugar del avistamiento de Kincaid, el testigo vio una figura extraña bebiendo de un arroyo, vestida con un par de pantalones de peto desgastados y una camiseta de tirantes. Describió a la criatura como un hombre de aspecto rudo de unos 75 años de edad, cubierto de pelo largo. Cuando se dio cuenta de que lo estaban observando, el hombre salvaje se lanzó al matorral. El hombre de Nanaimo persiguió al vagabundo que huía. Lo alcanzó y comenzó a interrogarlo. En medio de su conversación, el hombre salvaje lanzó un aullido y se precipitó hacia su guarida debajo de un árbol, donde la entrevista continuó.
La única información que el testigo logró obtener del recluso taciturno fue que él era un buscador de oro que primero llegó a Victoria en 1858 y había pasado gran parte de los años siguientes lavando oro en Kootenay Country, muy al este. Reveló que su hogar estaba en la isla Copper, una de las islas del Golfo a unas 40 millas al sureste de Qualicum, conocida hoy como Isla Penelacut. Más tarde, artículos de periódico informaron que el hombre salvaje fue arrestado por los oficiales Stevenson y Trafford de la Policía Provincial de Columbia Británica, determinado como un vagabundo inofensivo, aunque excéntrico, y fue liberado de inmediato. Quizás resentido como consecuencia de su recepción en la isla de Vancouver. El hombre se trasladó al río Fraser, en el continente, y se convirtió en pescador. Mientras los periódicos de la Columbia Británica dejaban la historia de Qualicum de lado con satisfacción, otro encuentro más aterrador con un hombre salvaje tuvo lugar en el río Campbell Superior, no muy lejos del lago Bottle, a unas 65 millas al noroeste de Qualicum. El testigo en este caso fue un cazador Quoquot Nootka llamado Joe, quien fue contratado por un hombre de Nanaimo llamado William McTavish y su amigo de Seattle para guiarlos en una excursión exploratoria casual por el río Campbell. Durante la expedición, Joe avistó un pequeño oso negro a lo lejos y comenzó a acecharlo, con la esperanza de cazarlo para la cena. El nativo siguió al animal hasta un denso grupo de arbustos de bayas que cubrían una sección de la colina que había quedado al descubierto por un deslizamiento de rocas. Mientras lo hacía, una criatura humanoide de 6 pies de altura cubierta de pelo marrón rojizo saltó desde un saliente rocoso y corrió detrás del oso, blandiendo un garrote enorme. Identificando inmediatamente a la criatura como un El Sachai Sete, o la cosa mala, que los ancianos de su tribu afirmaban vivía en las montañas, el nativo levantó su rifle y disparó a la figura en el hombro. La criatura gruñó con furia y terror y se llevó una enorme mano a la herida. Sin querer que el monstruo descubriera la fuente de la ofensa, Joe huyó de regreso al campamento tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Según un artículo del 4 de agosto de 1905 del Vancouver Daily World, Joe compartía la idea tribal de que el hombre salvaje era uno de los descendientes de un gran simio que escapó de uno de los barcos españoles durante la primera exploración de la isla de Vancouver. Todo el país en la cabecera del río Campbell y hacia el sur hasta el lago Cowichan es evitado por las tribus nativas como el dominio exclusivo y campo de caza de la extraña bestia humana de la jungla.